Hola a todos, hoy vamos a ver lo que es integración por cambio de variable y para eso pues vamos a dar la idea central, digamos. A nosotros nos van a pedir encontrar la integral de una función f de x, ¿sí? Por el diferencial de x. Esta integral usualmente pues es difícil de resolver o pues es un poco compleja, ¿no? Vamos a poner aquí que pues, es difícil o compleja. Esta integral, así como está de manera directa, usualmente no es como un poco intratable, ¿no? Entonces la idea es, pues, reescribir esta función f de x como la integral de, en vez de f, voy a tener un f sombrero que depende de alguna función g de x, y eso a su vez, pues, multiplicado por g' de x. Una vez que yo he hecho esto, entonces lo que vamos a hacer es, digamos, identificar a esta g de x, la voy a llamar u. Y entonces voy a utilizar la regla del diferencial de u. Esto va a ser igual a g' de x. Y entonces voy a poder, con este cambio de variable u igual a g de x, voy a poder reescribir esta integral, ¿sí? La idea entonces sería pues reescribirla, sería entonces la integral de f sombrero de u y esto por el diferencial de u. Y esta pues se supone que es más sencilla, ¿no? Y entonces a grosso modo pues eso sería lo que nosotros pues buscamos en el cambio de variable. Ahora vamos a poner una serie de ejemplos para que ustedes vean cómo es que funciona. Vamos a tratar de hacer algunos ejemplos para que quede claro. A medida que vayan avanzando los ejemplos, pues van a ir cambiando su grado de dificultad también para que ustedes pues vayan viendo lo importante que es el cambio de variable. Voy a empezar con una típica. Imagínense que quiera la integral de x más 1. Esto a la 2020. Esto por dx. Esta es una integral sencilla en el sentido de que el cambio de variable es sencillo. Fíjense bien. Esta integral a principio pues lo puedo ver así como la integral de x más 1. Esto a la 2020. Y en vez de dx voy a poner 1 por dx, ¿sí? Usualmente uno no hace esos, pero yo lo pongo para que ustedes miren. Y vamos a hacer el cambio de variable, sea u igual a x más 1. Cuando yo hago entonces el diferencial de u, esto lo que me va a quedar es derivada de x más 1 es 1 por el diferencial de x. Que simplemente pues sería el de x, ¿no? 1 por dx es... Esto solo lo pongo pues para que se mire. Entonces fíjense bien que esta integral de alguna manera se me va a convertir, en vez de x más 1 a la 2020, se me va a convertir en u a la 2020. Y en vez de 1 por dx, pues en du. Y esta ya sabemos que es una integral ahora en la variable u. Eso es lo interesante, que se vuelve más sencilla. Esta pues ya sabemos que sería u a la 2021 entre 2021. Y esto más una constante c de integración. Y entonces pues esta u la voy a regresar a x más 1. X más 1, esto a la 2021, sobre pues 2021. Y esto más una constante c. Este sería pues un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, otra vez, un poco sencillo. Imagínense que tenga pues 4x más e a la x. Esto multiplicado por 2x cuadrado más e a la x, eso a la 12 por el diferencial de x. Esta es una integral pues que si yo quisiera hacerla de manera directa pues es un poco complicada. Hay que hacer este binomio a la 12
multiplicar de repente y de hacer, después usar algunas técnicas de integración avanzadas como integración por partes, que no se recomienda, ¿no? Porque tengo un coeficiente x a la 24, entonces es un poco difícil, ¿no? Entonces lo que voy a tratar de hacer es pues reordenarlo un poco. Usualmente uno eh, las ve rápido. Ahora que lo estamos aprendiendo, pues estoy tratando de ejemplificar lo más que pueda. Entonces le doy, digamos, vuelta a la multiplicación y entonces me queda aquí, ¿no? Y esto a su vez por dx. Entonces, una vez que ya tengo esto, puedo identificar mi cambio de variable. Puedo decir que mi cambio de variable va a ser el siguiente, sea u. Y aquí sería pues 2x al cuadrado más e a la x. Y esto pues me va a permitir decir que de u es, bueno, ¿qué hago? Esto sería la g de x, lo derivo. Entonces sería 4x más derivada del exponencial es la misma exponencial y esto por dx. Entonces fíjense bien que esto vendría a ser el du y este vendría a ser la u a la 12, ¿no? Entonces esto lo que me queda es la integral de u a la 12, esto por du. Y esto a su vez pues sería u a la 13 entre 13 más una constante. Y entonces esto me va a dar pues 2x al cuadrado más e a la x, eso a la 13, todo eso entre 13 más e. Y esto es lo que me daría pues la integral. Bien, estos dos ejemplos son sencillos, los cambios se miran ahí, son como directos, pero imagínense que nosotros tengamos una integral como esta. Fíjense bien, ya lo vamos a empezar como a complicar, ¿no? Entonces fíjense bien, esta integral, la integral de dx sobre x al cubo por raíz de 1 más x a la 4. Entonces, si usted se fija en esta integral, usualmente aquí, pues, ¿qué hago u? U no podría ser lo del numerador o lo de dentro del radical, perdón, porque sería 4x cubo, pero tendría que estar en el numerador, ¿no? Entonces, usualmente lo que hay que hacer con esto es como jugar un poco. Yo podría sacar dentro de la raíz el x a la 4, ya van a ver. Esto me queda x al cubo, raíz de x a la 4, y aquí me va a quedar 1 sobre x a la 4 más 1, todo eso dentro de la raíz, y esto va a ser igual, bueno, por propiedades va a ser la integral de dx. El x a la 4, si usted se fija, va a salir del radical, voy a poner bien esto, del radical va a salir como x cuadrado, por x al cubo se me va a hacer un x a la 5. Ahí lo que hice fue un manipuleo algebraico, ¿no? Entonces me queda 1 sobre x a la 4 más el 1, ¿no? Aquí. Y entonces aquí ya puedo hacer de alguna manera mi cambio de variable. Mi cambio de variable va a ser u igual a 1 entre x a la 4 más 1. Y entonces si hago el du, pues fíjense bien, este es como derivar x a la menos 4, baja el menos 4, le resto 1, sería x a la menos 5, pero entonces ya lo pongo así. Y esto por dx. Usualmente pues esto es dx entre x a la 5, ¿no? Ya algo así lo tengo. Entonces puedo de alguna manera dividir entre 4 todo, entre negativo 4, perdón, y obtener que menos du sobre 4 es dx sobre x a la 5. Miren que aquí ya la cosa pues se ve un poco diferente porque hay que hacer un manipuleo algebraico y de hecho pues para tener dx entre x a la 5 hay que hacer como un despeje para tener una relación entre esos dos diferenciales. Entonces esto va a ser la integral, bueno, ¿quién sería dx entre x a la 5? Sería menos du cuartos.
Y acá, pues esto es lo que nosotros llamamos u, entonces sería raíz de u. Una vez que tenemos esto, bueno, por propiedades de integrales, esto es menos un cuarto de la integral. La raíz de u la voy a ver como u a la menos un medio. Y esto por du. Esta sería la manera en que la reescribimos. Y entonces fíjense bien que esto pues lo puedo transformar en menos un cuarto. Hago la integración, le sumo 1, entonces me queda un medio. Pero acuérdense que pues cambia, ¿no? 2 por 1 más c. Y entonces esto simplemente va a ser menos un medio de la raíz de, en vez de u, voy a poner mi cambio de variable, 1 sobre x a la 4, más una constante, más 1, perdón, y todo eso más una constante c, ¿no? Es una constante c. Bueno, y entonces fíjense bien que esto lo que me va a quedar es menos un medio. Algunas veces pues se puede jugar un poco con el álgebra y dejarlo como 1 más x a la 4. Esto entre x cuadrado, ¿no? Sacándolo ya de la raíz, porque pues me queda positivo, más la constante c. Y eso sería pues es integral. Es un integral que ya requiere pues un tipo de tratamiento. Fíjense bien en esta número 4. Imagínense que tenga la integral de dx sobre la raíz de e a la x menos 1. Esta usualmente pues es una integral típica que siempre se explica al momento de enseñar cambio de variable, porque esta integral, si yo hago u lo de adentro, pues al derivar e a la x necesito pues un e a la x acompañando al diferencial, ¿sí? Es decir, yo hago u e a la x menos 1, podría pensar en esto. Y entonces si hiciera de u, por ejemplo, tendría que tener e a la x de x, pero no lo tengo. Entonces no podría hacer esto sin tener el e a la x acompañando al de x. Ahora, ese no es el cambio más conveniente, ya vamos a hacer uno, fíjense bien. Lo que vamos a hacer aquí es, pues, agregar ese diferencial que ocupo. Entonces yo ocupo e a la x acá por dx. Y entonces si lo agregué en el numerador, pues lo tengo que agregar en el denominador y aquí poner como raíz de e a la x menos 1. Esto sería pues lo que haríamos. Y entonces ahora sí voy a hacer el cambio de variable. Ahora el cambio de variable yo voy a usar u igual a la raíz de e a la x menos 1. Este va a ser mi cambio de variable. Ahora bien, es más fácil elevar al cuadrado y entonces tener que u cuadrado es simplemente e a la x menos 1. Una vez que tengo esto, hago ahora sí derivo, entonces sería 2u de u por reglas de diferenciales. Y esto va a ser igual a e a la x de x. Y fíjense bien que de aquí puedo despejar para entonces me queda que e a la x va a ser igual a u cuadrado más 1. ¿Por qué lo despejé? Bueno, porque tengo un e a la x en el denominador, ¿no? Ocupo sustituirlo. Entonces fíjense bien, esto va a ser la integral de e a la x de x se llama 2u de u. Entonces pongo 2u de u sobre e a la x, pues es lo que llamamos u cuadrado más 1. Luego, raíz de e a la x menos 1 es lo que llamamos u. Entonces aquí me queda una u. Y asumiendo pues que la u es distinto de 0, pues cancelo y me queda 2 veces la integral de du sobre u cuadrado más 1. Ahora nosotros ya sabemos que es esta integral. Esta integral es una tangente inversa, ¿no? Entonces esto es 2 veces la tangente inversa de u más una constante. Y entonces finalmente pues podría regresarme. Esto sería 2 veces la tangente inversa de la raíz de e a la x menos 1 más una constante. Entonces aquí es donde pues ya empezamos a ver otros ingredientes. No tengo la derivada, entonces trato de formarla cuando hago mi cambio de variable. Bueno,
Entonces vamos a tratar de hacer ejemplos más complejos que estos. Fíjense bien, vamos a hacer todavía uno un poco sencillo, pero importante, donde nosotros lo que vamos a hacer es, tomamos a x más 3 y aquí entre esto sería x cuadrado más 4x más 5. Y esto a su vez por dx. Entonces, en este caso tengo una función racional donde el numerador es menor que el denominador. Y además de esto, este es irreducible. Cuando pasa eso, usualmente, esta integral se completa en dos pasos. La primera, pues, es hacer ux cuadrado más 4x más 5. Y al momento de fijarme, fíjense bien que el du, en este caso, sería una parte lineal, 2x más 4. Todo eso por dx. Ahora, este 2x más 4 yo no lo tengo acá, sí, arriba. Tengo una x y tengo un más 3. Entonces voy a tratar de formarlo. Para formarlo, pues, uno empieza a jugar con el coeficiente, con esta parte lineal y pone, pues, aquí ponemos un medio y aquí ponemos 2x, siempre más 3. Fíjense bien que ahí ya tengo el 2x que ocupo y un medio por 2 pues es 1. Entonces regreso a lo mismo que tenía acá. Entonces esto va a ser x cuadrado más 4x más 5, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que necesito? Necesito acá tener un más 4. Entonces lo que voy a hacer es poner ese más 4 y restarlo. Entonces vamos a poner acá, esto va a ser la integral de un medio. Aquí sería 2x, le ponemos el más 4, le restamos ese 4, fíjense bien, le pongo el más 4, le resto el 4 y siempre tengo más 3. Esto entre x cuadrado más 4x, esto más 5 y esto por dx. Y entonces una vez que ya tengo esto, de alguna manera asociar esto que tengo acá, me va a permitir a mí tener el du. Pero me va a sobrar un número, pero ese no hay problema porque ya van a ver cómo lo vamos a tratar. Entonces esto se ve como un medio de 2x más 4. Un medio menos 4 sería menos 2 más 3. Entonces aquí me va a sobrar un más 1. Pueden comprobar ustedes que eso es lo que me va a dar. Entre x cuadrado más 4x más 5. Esto por el diferencial de x. Y entonces fíjense bien, esto va a ser igual ahora a la integral de, bueno, voy a separar esta integral en dos partes. La primera que va a ser un medio de 2x más 4 por diferencial de x entre x cuadrado más 4x más 5 más una segunda integral que vendría a ser la integral de el 1 que me sobró entre x cuadrado más 4x más 5. Esto por dx. Y entonces esto es lo que me va a quedar, bueno, este ya lo puedo hacer de u entre u, entonces me va a quedar un medio de la integral de du sobre u. Esto es un logaritmo, ¿sí? De u entre u es un logaritmo más. Y esta integral, pues habría que verla como una, ya van a ver, una tangente inversa. Pues, como esto no puedo factorizarlo, lo que hago es, pues, completar cuadrados. Y si usted se fija, al completar cuadrados, esto me va a quedar x más 2 al cuadrado más 1, ¿no? Si todavía no recuerdan cómo completar cuadrados o no se acuerdan, pues en la parte de ecuaciones cuadráticas tengo unos videos donde enseño a completar cuadrados, digamos. Y este pues se ve como una tangente porque puedo hacer un cambio de variable, z igual a x más 2, y entonces el de z pues sería solo dx. Entonces al final estas dos integrales se ven así. Se ve como un medio de la integral de du sobre u más, y esta integral pues la cambio, en vez de dx pongo dz, entonces sería dz
Y acá pues sería en vez de x más 2z al cuadrado, entonces quedaría z cuadrado más 1. Y entonces fíjense bien que esto es un medio del logaritmo natural de u más la tangente inversa de z. Y esto pues más una constante. A pesar de que hice dos integrales, pues solo pongo una constante. Y ahora me regreso, ¿no? Esto sería un medio del logaritmo natural de x cuadrado más 4x más 5 más la tangente inversa. Y esto pues también me regreso. En vez de z pongo x más 2 más la constante. Entonces esta sería, digamos, una integral donde el tratamiento es de ese estilo, ¿no? Sobre todo cuando el término cuadrático es irreducible. Si sucede que el numerador es más grande que el denominador, pues hago división larga primero y de ahí al término donde el numerador es menor que el denominador, trato de hacerle esto, ¿no? Siempre y cuando sea cuadrático el denominador. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo para que no nos salga tan largo el video y después voy a hacer alguna miscelánea de sustituciones, ¿no? Voy a hacer un ejemplo un poco interesante, tal vez una trigonométrica. Hay otro tipo de tratamiento. Este sería el número 6, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacer este número 6 que sería solo la integral de seno de 2x, esto por dx. Y aquí pues vamos a poner coseno a la 4 de x más seno a la 4 de x. Entonces, usualmente para hacer esta integral lo que tengo que hacer es trabajar primero, antes de hacer el cambio de variable, pues trabajar primero el denominador. Es decir, el denominador yo lo tengo que tratar de hacer como una identidad trigonométrica, ¿sí? Entonces, fíjense bien, voy a agarrar el denominador, entonces coseno a la 4 de x más seno a la 4 de x. Esto, pues si se fijan, voy a cambiar este seno a la 4 y lo voy a poner en términos de coseno. Esto sería coseno a la 4 de x más, bueno, este seno a la 4 lo veo como seno cuadrado, o hacer despacio esto al cuadrado. Y entonces esto lo voy a ver como coseno a la 4 de x más, sustituyo acá, en vez de seno cuadrado pongo 1 menos coseno esto al cuadrado de x, eso al cuadrado, y ahora pues hago mi binomio, ¿no? Entonces esto es coseno a la 4 de x más 1 menos 2 coseno cuadrado de x más coseno a la 4 de x. Esto sumando pues este término con este me queda 2 veces el coseno a la 4 de x menos 2 veces el coseno cuadrado de x. Esto pues más 1. Entonces la idea aquí va a ser como hacer una especie de completación de cuadrados. Fíjense bien, voy a sacar el 2 de acá y me va a quedar coseno a la 4 de x menos coseno cuadrado de x. Y entonces yo ya estoy pensando en completarlo, entonces le voy a sumar más un cuarto y le voy a restar ese menos un cuarto para no alterarlo y más 1, ¿no? Si se fija, cuando cancelo, pues me queda 0, multiplico el 2 y regreso a esto y todo esto, ¿no? Entonces esto ya sé que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es? Este 2 por, si usted se fija, sería coseno cuadrado de x. Esto menos un medio. Esto, entonces 2 menos un cuarto es menos un medio más 1, pues me va a quedar acá más un medio. Ahora bien, si hago esto, pues se me cancela el 2 y fíjense bien que lo que me va a quedar entonces, bueno, esto está al cuadrado, ¿no? Bueno, no voy a cancelar el 2, sino que solo lo voy a poner 2. Esto me va a quedar, en realidad, me va a quedar 2 coseno cuadrado de x. Esto menos 1
y esto sobre 2. Todo eso pues al cuadrado más 1/2. Ahora bien, esta es una identidad trigonométrica, ¿no? La que está arriba, 2 coseno cuadrado de x menos 1, acuérdense que es coseno de 2x. Entonces esto es 2 por coseno de 2x. Eso entre 2. Y eso al cuadrado más 1, más 1/2, ¿no? Y entonces ya prácticamente ahí pues ya vamos a tratar de elevar al cuadrado y sumar, ¿no? Esto sería 2 coseno cuadrado de 2x sobre 4, pero hay un 2. Bueno, voy a poner sobre 4 más 1/2. Y entonces finalmente cancelo este 2 con este 4. Y lo que me va a quedar es coseno cuadrado de 2x más 1, eso sobre 2. Fíjense bien, apliqué una identidad para llegar a esto, ¿no? Entonces, esta integral ahora sí ya la puedo empezar a hacer sustituyendo esto. Esto va a ser la integral. Como el 2 está en el denominador, dividiendo a esto que está en el denominador, ya lo puedo pasar aquí arriba por la orejita. Tal vez no se confunden y lo ven. Si no, pues ustedes lo pueden hacer despacio. Y eso entre coseno cuadrado de 2x más 1. Y entonces aquí ya puedo hacer mi cambio de variable. ¿Cuál es mi cambio de variable? Bueno, mi cambio de variable es u igual a coseno de 2x. Si hago el de u, bueno, esto va a ser menos un 2 seno de 2x por dx. Y entonces este menos pues cambia acá, ¿no? Menos de u va a ser 2 seno de 2x, que es justamente lo que tengo en el pues numerador. Y entonces esto simplemente se va a convertir en menos la integral de du. Todo esto sobre u cuadrado más 1. Entonces, para que ustedes se fijen, pues, cómo es el tratamiento de esto. Y esto, pues, ya sé que es una tangente inversa, menos tangente inversa de u, más una constante. Y finalmente, pues, me regreso y sería menos la tangente inversa de coseno de 2x más c. Bueno, espero que les hayan entendido a este video y pues voy a hacer un poco otros de siempre sustitución y luego pues la idea es enseñar técnicas de integración, ¿no? Saludos, espero que estén bien y éxito en todo, ¿no?